Muy bien, hoy quiero que hablemos acerca de este tema. ¿Puedes cambiar tu mundo? Bueno, esa pregunta me surgió a mí porque durante esta semana he tenido varias conversaciones en diferentes foros y estamos hablando acerca de cómo el mundo está cambiando, cómo el mundo está evolucionando y está evolucionando a pasos agigantados. Es impresionante cómo el mundo se mueve muy rápido, tan rápido que a veces nosotros como que nos sentimos que no alcanzamos a conectarnos con lo que está sucediendo en el mundo. Tecnológicamente lo vemos. Date cuenta que tecnológicamente no ha salido un número de teléfono y ya está saliendo el otro con nuevas cosas. Y cuando teníamos la computadora, la nueva que salió, ya trae más cosas. Y no podemos trabajar. Esta mañana el pastor Brian de la iglesia americana tuvo problemas para transmitir porque la computadora se frizó. Y no es una computadora vieja, pero la computadora se frizó, así que no pudo hacer absolutamente nada. De hecho, en este momento estamos conectados con otra computadora. Pero todo esto, hermano, como avanza la ciencia, como avanza la tecnología, los avances científicos, hermanos, son impresionantes. El mundo anda queriendo cada vez hacer nuevas cosas constantemente. Pero desafortunadamente lo que está tratando de hacer el mundo es tratando de imitar a Dios. Está tratando de demostrarse a sí mismo que no necesitan a Dios para absolutamente nada. Ya no necesitan a Dios para tener hijos porque ahora se forman in vitro. Porque ahora una mujer puede rentar su vientre. Porque ahora padres del mismo sexo pueden adoptar hijos y dicen que son sus hijos. Ahora, cada vez el mundo prescinde más de la necesidad de Dios. Pero no que Dios haya perdido su poder y su esencia, pero sino que esta humanidad en la que nosotros estamos viviendo, cada día está buscando más maneras de estar apartada de Dios. Es muy lamentable, mis amados, escuchar de esas malas noticias de personas que mueren. Y todos los días escuchamos esto. La gente dice, me ha dicho, pastor, yo no quiero oír más de eso. Pero es que no se trata de no querer, es que es una realidad mundial. Más de 2 millones de personas están contagiadas por el COVID. Y yo no sé cómo estará la estadística, pero los muertos son por miles. Y todos los días son por miles. Las unidades de cuidados intensivos están al tope. No pueden atender a una sola persona más porque no tienen en dónde atender debidamente a los que están enfermos. Y contando que el mundo entero no solamente está enfermo de COVID, hay gente enferma de cáncer, hay gente que le da infartos, hay gente que le da ataques cerebrovasculares, hay gente que le dan ataques de diabetes, hay gente que se accidenta en los automóviles. Hay de todo, así que no todo es COVID. Y es muy lamentable, hermano, escuchar de personas que aman a Dios, de nuestros hermanos y hermanas que partieron con el Señor, no por ellos, sino por las familias que quedan, los deudos, la familia quedan con ese luto tan tremendo, con ese dolor de sentir ese vacío. Pero si esto, hermanos, es lamentable, es mucho más lamentable que muchas personas alrededor de nosotros que no conocen a Cristo también están muriendo. Para nosotros como iglesia debe ser para nosotros como iglesia, y aquí hago un paréntesis, es un gozo cuando un hijo de Dios se muere porque sabemos que va al cielo, amén. Así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, nosotros estamos seguros de que cuando una persona muere en Cristo, es decir, habiendo tenido a Cristo en su corazón, esa persona va derecho al cielo porque fue la promesa que nos hizo Jesús. Claro, nos acongojamos, lloramos y sufrimos, repito, porque no tendremos más a esa persona a nuestro lado. Pero si esa persona murió con Cristo, nosotros nos gozamos porque sabemos que esa persona está disfrutando de la gracia de Dios. Pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, nosotros como iglesia deberíamos llorar y lamentarnos.
Porque es nuestro deber como hijos e hijas de Dios compartir el Evangelio. Es nuestro deber como hijos e hijas de Dios demostrar que Cristo vive y demostrar que Cristo vino no solamente a restaurar al mundo, sino a prepararnos un lugar en las moradas celestiales. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Gente alrededor tuyo, probablemente tu misma familia, tus hijos que tantos amas, tus padres, tus hermanos, tus parientes, muy probablemente ellos no conozcan a Cristo. Ni siquiera han escuchado hablar de Él alguna vez. Peor aún, no te han escuchado a ti hablar de Él. Y si esa persona muriera hoy, ¿qué sería de su alma? Así que, amados, nosotros tenemos que pensar en cómo nosotros podemos cambiar el mundo. Muy probablemente nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo alrededor. Tú sí puedes hacer algo por cambiar el mundo que te rodea, tu casa. Tú puedes hacer algo para cambiar el mundo que te rodea en tu trabajo. Tú puedes hacer algo para cambiar el mundo alrededor en tu comunidad. Tú sí puedes hacer algo. Probablemente no puedas hacer nada para cambiar todo el mundo, porque el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Muchas personas piensan, quizás yo no hago nada porque una sola golondrina no hace verano. Porque ¿de qué sirve que yo solito sea el que ande por allí anunciando el Evangelio? Pues bueno, quiero decirte que muchas personas piensan exactamente igual y por eso es que no hacen nada. Pero si todos nosotros pensáramos, yo puedo cambiar mi mundo a mi alrededor, si cada uno de los que están aquí en este santuario pensáramos así, tanto adultos como niños, si todos los que nos están viendo por las redes y pensaran así, imagínate qué cambio nosotros lograríamos en nuestras comunidades y en nuestras familias. Tú no puedes cambiar a nadie, tú no puedes convencer a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. Él convence de juicio, de justicia y de pecado. Tú no puedes salvar a nadie, tú no eres salvador de nadie. El único que salva es Jesucristo. Pero tú sí puedes hacer lo que Jesucristo te mandó a hacer, y es anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y esa es la labor que nos toca a nosotros como iglesia. Dice la palabra del Señor en Daniel, el libro de Daniel, no está en la pantalla, pero quiero referirme brevemente a Daniel, el profeta Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre
A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Cedrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues él fue quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a la guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó a su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Abed-Nego y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y de discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Alabado sea el Señor. La historia de Daniel es una historia fascinante. Un joven que llegó a una tierra que no era su tierra. Los babilonios eran paganos. Los babilonios sacrificaban a sus niños, a sus bebés, para dárselos en sacrificio a su rey, a su dios Marduk. Y no solamente tenían uno, tenían montones, eran idólatras. Y tenían muchos dioses. Practicaban la brujería, practicaban la hechicería, practicaban todas esas cosas que eran abominación para Dios. Y vemos aquí a 4 hombres, 4 jóvenes que fueron tomados cautivos de Israel y se los trajeron a Babilonia. Y dice que por 3 años tenían que enseñarles, formarles su mente, cambiarles su manera de pensar, enseñarles las artes babilónicas, enseñarles la literatura babilónica, enseñarles todas las cosas de sus dioses, de sus creencias religiosas. Sin embargo, dice la Escritura que ni Daniel ni sus 3 amigos aceptaron eso, sino que ellos dijeron: no, nosotros no nos vamos a contaminar. No solamente no se contaminaron con la comida del rey, sino que en adelante no se contaminaron con ninguna de las creencias. Tanto así que fueron expuestos al sacrificio. Los 3 amigos de Daniel fueron expuestos al horno de fuego. Todo porque no se arrodillaron delante de la imagen del rey. Y sabemos la historia. No se les chamuscó ni un cabello, ni a humo olían. En cambio, los que los metieron allí se cayeron y quedaron calcinados al instante. A Daniel le pasó lo mismo. A Daniel le pusieron una trampa y le dijeron al único, sacó el rey un edicto y dijo: al único que se puede adorar en este reino es al rey. Y cualquiera que se atreva a no adorar al rey, sino que se incline delante de otros, pues será echado al foso de los leones.
Y él dijo, pues, que me coman los leones. Pero él todos los días, 3 veces al día, como era la costumbre de los judíos, se postraba al suelo, con la frente en el suelo, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y abrió las ventanas de par en par, y cantaba y alababa al Señor. A punto que todo el mundo lo vio y decía, pues no es que estemos diciendo mentiras, ahí está la prueba. Y entonces, con mucho dolor, el rey lo tuvo que echar al foso de los leones. Pero lo único que hizo en el foso de los leones fue cortarle las uñas a los leones. Le rascaba la cabeza y los leones le lamían. No lo hicieron nada. Después de eso, después de esas pruebas, entonces el mismo rey Ciro reconoció a Dios. Y dijo, realmente no hay un Dios como el Dios de Daniel. Y dijo, y todas las personas en este reino también tienen que adorar al rey de Daniel. Todas las personas en este reino se tienen que inclinar delante del rey, del Dios de Daniel, y ofrecerle también sacrificios como Daniel lo hace al Dios de Daniel. Sí se puede cambiar el mundo alrededor cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando nosotros somos fieles y devotos al Señor. Cuando nosotros no cambiamos porque el mundo nos quiere cambiar. Hoy en día nuestros hijos están siendo sometidos a una presión infernal para que cambie su mentalidad. No hay una sola película en Netflix o en ninguna de esas otras que no muestren cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Los medios sociales están atiborrados de cosas que quieren cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros hijos están siendo bombardeados, al igual que estos jóvenes. Muchos cristianos estamos siendo bombardeados por el mundo. Las ideas del mundo, las ideologías del mundo. Estaba mirando la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y fue impresionante ver cómo sacó la Biblia. Una Biblia grandotota que parece del primer siglo. Que entre otras cosas no sabemos si era la Biblia lo que había allá adentro porque estuvo todo el tiempo cerrada. Y pusieron su mano sobre la Biblia. Lo mismo hizo la vicepresidente. Vino inclusive un reverendo, así como hubo un sacerdote católico, también estuvo un sacerdote cristiano haciendo la invocación. Muy bonito. También estuvo Lady Gaga. Y también estuvo J-Lo en la ceremonia. En una ceremonia cristiana, una ceremonia de invocación, de dedicación del gobierno a Dios. ¿A cuál Dios? Es la pregunta. ¿Cuál fue el Dios al cual dedicaron el gobierno? ¿El Dios de este mundo? No me quiero meter en problemas, por eso no quiero ahondar en el tema. Si alguien quiere hablar conmigo en privado, lo hacemos. Pero hermanos, no nos cabe duda que este mundo definitivamente lo que quiere es cambiarnos el switch. El mundo quiere meternos a nosotros en la mente una cantidad de ideologías que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Bien dijo por allá el profeta, el mundo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como no conocemos la verdad de lo que dice la palabra de Dios, entonces cualquier basura que nos digan le decimos amén y creemos que proviene de Dios. El diablo es un imitador por excelencia, es el padre de la mentira. Y nos hace ver las cosas como si fueran de Dios. Por eso aplaudimos porque pusieron las manos sobre una Biblia. Por eso, como cantaron Amazing Grace, ay, sí, esa canción la cantamos en la iglesia. Es muy cristiana.
La cuestión no es cantar, la cuestión no es exhibir un libro, la cuestión es qué hay dentro del corazón del ser humano. Nosotros sí podemos hacer algo por cambiar al mundo, pero lo que tenemos que hacer primero que todo es cambiar nosotros. Si nosotros como pueblo de Dios no cambiamos, el mundo a nuestro alrededor no va a cambiar. Ahora, déjeme decirle que muchos cristianos están cambiando, pero están cambiando de bando. Ya no es aleluya, ¿verdad? Muchos cristianos están cambiando de bando. Muchos cristianos están siendo afectados por esta ideología progresista. Entonces ya estamos aceptando las cosas que Dios dice que no son aceptables como buenas. Estamos llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Al igual que Daniel y sus amigos, estamos siendo, hermanos, bombardeados, alimentados todos los días por una información que corrompe nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a estos avances tecnológicos? ¿Qué hacer frente a todas estas cosas de la ciencia? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para la mitad del desierto y desconectamos el internet y no tenemos nada de eso? No. El ejemplo de Daniel y de sus amigos es maravilloso. Dios permitió que los sacaran de su pueblo y los trajeran cautivos a un pueblo pagano, un pueblo que aborrecía a Dios. Pero ellos vinieron allí a ser agentes de cambio. Diga conmigo, agentes de cambio. Dígalo fuerte, agentes de cambio. Ellos vinieron a cambiar ese imperio alrededor de ellos. El mismo rey se convenció de que existía un Dios poderoso. Era el Dios de Daniel. Jehová de los ejércitos. El Rey de reyes, el Señor de señores. El soberano. El soberano de todas las naciones. Por eso Daniel nunca se inclinó ante las imágenes del soberano de los babilonios, ni de los medos, ni de los persas. No, 4 reyes atendió Daniel, 4 reyes, 4 imperios, porque el uno derrocaba al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y ante ninguno de ellos se doblegó Daniel, porque él sabía quién era su soberano. Él sabía, mi soberano es Dios, el creador del cielo y de la tierra. La pregunta a nosotros, iglesia, ¿es Dios también el soberano de tu vida? ¿Es Dios el soberano de tu familia? ¿Es Dios el soberano de todo lo que te rodea a ti? ¿O solamente Dios es aquel que tú buscas cuando estás en aprietos, cuando estás en necesidad? ¿Qué no hace lo mismo el mundo? Que no, cuando hubo aquella terrible cosa del 9/11, no salía todo el mundo como loco y desesperado a buscar a Dios en las iglesias. Que no, cuando la gente está pasando por un problema muy serio, no se vienen a la iglesia a postrarse de rodillas, a llorar y a pedir que oren por ellos. Que no, un hombre adúltero sale corriendo a arrodillarse delante de Dios a decir, Señor, por favor, que no me descubra mi mujer. Que no el ladrón o el asesino viene a decir, por ejemplo en Colombia veíamos muchas películas y se veía en la vida real, sicarios, de esos que andan matando por 2 pesos, se ponían unos escapularios en sus tobillos del pie y dizque antes de salir a hacer su trabajo se encomendaban a Dios y le rezaban a la Virgen para que los protegiera y los guardara de todo mal y peligro mientras mataban a otros. El problema, mis hermanos, es que el mundo nos está metiendo una mentira terrible y nos está haciendo ver que eso está bien. Está bien los matrimonios de personas del mismo sexo. Está bien que a un niño de 13 años o a una niña de 13 años, un hombre mayor pueda tener sexo con ella. Es legal. Está bien que una niña de 13 años aborte sin el consentimiento de sus padres. Es legal. Está bien que fumemos marihuana ahí en el porche de la casa, en el parque, en el supermercado, a uno por donde sale hoy en día, aquí en California le huele marihuana por todo lado. Y ahora decimos está bien. ¿Sabe por qué decimos que está bien? Porque el mundo dice que está bien. Nos estamos amoldando al mundo.
Déjenme ir un poco más profundo con esto. Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, como bebés recién nacidos, con ganas de leche espiritual pura, para que crezcan una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. El apóstol Pedro, aquí en la primera carta, nos está invitando justamente a que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Él nos está invitando a que nosotros dejemos de lado la vida mundana, abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía. Desafortunadamente, amados, hay muchos cristianos que viven igual que el mundo. No hay ninguna diferencia. Envidiamos, somos hipócritas, deseamos el mal de los demás. Todo lo que dice allí, tenemos mala conducta, engañamos, somos hipócritas, tenemos celos, hacemos toda clase de comentarios hirientes, difamamos de otros. Pero el apóstol Pedro nos recomienda que nosotros tenemos que corregir nuestro camino. Y dice, como bebés recién nacidos que añoran, que anhelan la leche, ustedes tienen que anhelar la palabra de Dios, porque en ella hay salvación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces cambiar nuestro mundo alrededor? Yo les dije, para cambiar nuestro mundo alrededor, la única forma de cambiarlo es cuando tú y yo cambiemos, cuando cada uno de nosotros cambie. ¿Están de acuerdo conmigo? Si tú no cambias, nada va a cambiar a tu alrededor, absolutamente nada. Y entonces, hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer para cambiar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar la forma como actuamos, amén, y tenemos que cambiar la visión que tenemos de lo que nos rodea. Voy a hablar de esto rápidamente. Lo primero es que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera, porque tenemos que cambia tu idea del mundo. Pero antes permítame, yo les leo esta escritura que está en Romanos capítulo 2, versos 1 y 2, en la versión en inglés The Message. Ha sido traducida, así que, porque no está en español, pero me pareció muy pertinente esta traducción. Mire cómo dice, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice: no te ajustes tanto a la cultura que encajes en ella sin siquiera pensar. Tremendo, ¿verdad? En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y respóndele rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti. Desarrolla una madurez bien formada en ti. Observen, me encanta esta versión. Si usted tiene oportunidad de leer alguna vez la Biblia en inglés, en esta versión de Message, es linda porque le da un matiz como diferente. Es una es parafraseada, no es que está la Biblia literal, pero ciertamente nos da como más claridad a ciertas cosas. Mire cómo dice aquí: no te ajustes tanto a tu cultura que encajes en ella sin siquiera pensarlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hacemos eso? Somos buenos cristianos, pero nos amoldamos a la cultura en la que estamos. Y luego, tenemos nosotros que pensar que entonces, para poder cambiar, nosotros tenemos que cambiar la idea del mundo, la idea que nosotros tenemos del mundo. Quizá tú eres de las personas que piensa, cada quien vive como pueda, y cada quien ama al Dios que quiera, y cada quien haga con su vida lo que quiera, con tal que nadie se meta conmigo, ni con mi fe, ni mi religión.
Pues por eso estamos como estamos. Porque nosotros nos amoldamos al mundo. Vivimos como vive el mundo. Los del mundo le dicen a uno, con tal que esos cristianos no me vengan aquí a andar hablando de Cristo, que hagan lo que quieran, que se reúnan. Nosotros seguimos aquí con nuestra juerga, con nuestros vicios, con nuestra vida desordenada. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11, dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Obsérvenlo bien, aléjense de los deseos mundanos. Si uno comienza a leer esta primera carta de Pedro, ahí en el capítulo 2, dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas y que somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, adquirida por Dios. Un amén nomás. Óyelo bien, nosotros los cristianos somos un pueblo escogido por Dios, una nación santa, sacerdotes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros no nos involucremos en las cosas del mundo, que no nos dejemos confundir por el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar la idea que tenemos del mundo. Tenemos que ver el mundo como Dios lo ve. Dios lo ve con ojos de amor y misericordia. La iglesia no puede mirar al mundo como un monstruo al cual no se puede acercar jamás. Estamos en un mundo que usted y yo no podemos cambiarlo. Miremoslo como Dios lo mira. ¿Cómo mira Dios al borrachito? ¿Cómo mira Dios a la prostituta? ¿Cómo mira Dios al homosexual? ¿Cómo mira Dios al asesino? ¿Cómo mira Dios al político corrupto? Con ojos de amor y misericordia. Por supuesto que están en pecado, por supuesto que sí. Y están destituidos de la gloria de Dios, por supuesto que sí. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento para el perdón de pecados. Por lo tanto, nosotros, como esa iglesia escogida por Dios, también tenemos que mirar al mundo con la misma mirada que Dios lo mira. Dios no ama el pecado, lo detesta, pero ama a la persona que comete pecado. Y nosotros estamos llamados, querida iglesia, a ser esos mensajeros de esperanza para el mundo. El mundo quizá no cambia porque nosotros le hemos dado la espalda al mundo, creyéndonos que somos perfectos, creyendo que nosotros no pecamos. Pero iglesia, déjame darte un sacudón con lo que dice la palabra de Dios. No hay ni uno solo que sea justo. Solamente Dios. Así que si tú te crees que eres muy justa, muy justo delante de Dios, y que por esa razón tú no te puedes contaminar tocando a nadie, quiero decirte que estás equivocada, equivocado. Daniel procuró no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que lo que el rey comía era sacrificado a los ídolos, no porque él fuera vegetariano. Los judíos comían cordero, muy buen cordero, y comían también carne de vaca, muy buena vaca. Así que él no era vegetariano, pero él lo que propuso en su corazón fue no comer nada de lo que el mundo le ofrecía. No tomaba el vino que tomaba el rey porque era un vino que lo tomaban con el único propósito de embriagarse. Los judíos tomaban vino, pero no para embriagarse. ¿Te das cuenta de lo que hizo Daniel y sus amigos? Ellos estaban en medio de un mundo hostil para ellos. Estaban en medio de un mundo pagano y rodeados de pecado por todo lado. Pero ellos no por eso, ni se conformaron al mundo en el que vivían, ni rechazaron al mundo en el que estaban. Simplemente dijeron, vamos a vivir aquí y con la ayuda de Dios vamos a hacer que esta gente cambie. Probablemente no cambió todo el imperio, probablemente no cambiaron todos, pero al menos el rey dio la orden de que Dios, el Dios de Daniel, era el único Dios que tenían que adorar en el imperio. Amén. Romanos capítulo 2, 12, verso 2.
Dice, así que esto es lo que quiero que hagas. Óyelo bien, esto es lo que quiero que hagas, dice el apóstol Pablo. Con la ayuda de Dios, toma tu vida ordinaria y cotidiana, tu vida diaria, dormir, comer, ir al trabajo y caminar, y ponla delante de Dios como ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Obsérvate, me encanta esta nueva versión que estoy leyendo, me encanta la versión del The Message en ese capítulo 12 de Romanos, porque mire cómo lo describe. Mira, esto es lo que quiero que hagas, le dice el apóstol Pablo a sus lectores en Romanos, les dice, con la ayuda de Dios, o sea, no por tus propias fuerzas, porque por las propias fuerzas no vamos a hacer absolutamente nada, no vamos a llegar a ningún lado. Con la ayuda de Dios, dice, toma tu vida ordinaria y cotidiana, o sea, todo lo que haces en tu día, no solamente lo que haces el domingo cuando vienes a la iglesia, sino todos los días de tu vida, con lo que haces cotidianamente. Es decir, óyelo como dice aquí, dormir, comer, ir al trabajo y caminar, todo lo que hagas en tu día a día, ponlo delante de Dios como una ofrenda. Aleluya. Y luego dice, abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Y luego continúa, bueno, ahora lo leo después. Aquí dice, lo segundo que debes hacer es cambia tu visión del mundo. Cambia tu visión del mundo. Primero dijimos, cambia tu idea del mundo. El mundo no es como te lo pinta Netflix, ni Hollywood, ni el Facebook, ni YouTube. El mundo no es así, el mundo es como Dios lo pone. Por eso tenemos que cambiar nuestra visión. Cuando hablo de la visión, es hacia dónde va el mundo. Muchos estarán pensando hoy día que el mundo va hacia el progreso, que el mundo va hacia el desarrollo tecnológico, hacia el desarrollo científico, que el mundo va a ser mejor, que dentro de poco vamos a estar con autos que vuelan, que vamos a conquistar la Luna y Marte. Pero nosotros tenemos que cambiar la visión del mundo. ¿Cuál es la visión del mundo que tú tienes actualmente? ¿Te parece que el mundo en el que estamos viviendo es cool? ¿Es nice? A lo mejor aquí meneamos la cabeza, pero nos complacemos con el mundo. Nos fundimos con el mundo. Hacemos lo que todo el mundo hace. Y si nosotros hacemos lo que todo el mundo hace, ¿quién va a poder cambiar al mundo si nosotros no cambiamos? Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Estos somos nosotros los cristianos. Los hijos de Dios, somos esto, un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios para que nosotros le anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oye, ¿para qué? O sea, no, es que Dios me hizo sacerdote, yo soy un sacerdote del Rey de Reyes, yo soy un hijo escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué crees que Dios te eligió? ¿Para qué crees que Dios te puso como sacerdote? ¿Para qué lo crees? ¿Para que te andes ufanando de ser cristiano y de ser diferente al mundo? No, Dios lo hizo con el propósito de que tú seas luz en medio de las tinieblas, así como la luz de Cristo te alumbró cuando tú estabas en tus tinieblas. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, la versión Nueva Traducción Viviente dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre,
sino que viene del mundo. Lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Yo no sé, hermanos, si a ustedes el Espíritu Santo les esté hablando, pero les digo que cuando estaba preparando este mensaje a mí me habló fuertemente. Tuve que escribir en estos días un ensayo para mi doctorado. Y estaba pensando en todas estas cosas, porque tiene que ver con liderazgo. Y la pregunta que hacían es, ¿qué papel desempeñan los verdaderos líderes en el tiempo de crisis? Y yo dije, definitivamente la iglesia está enfrentando una crisis terrible. Crisis de valores, crisis morales, crisis aún religiosas. ¿Y qué estamos haciendo los líderes de la iglesia para enfrentar esto? ¿Transmitir por el Facebook? ¿Ya estuvo? ¿Sabes a cuántas personas puede llegar este mensaje que estamos transmitiendo hoy? Miles, porque si ustedes, los que están aquí, se comprometen, no conmigo, pero con Dios, y decir ese mensaje que está siendo publicado ahora, yo lo voy a repetir. Lo voy a poner en una red, voy a copiarlo y lo voy a repetir para que más gente lo vea, para que lo vean mis amigos, para que lo vean mi familia, todos los que tengo conectados en mis redes. ¿Usted sabe cuál efecto multiplicador tiene esto? Y no se lo digo por el propósito de que, el pastor se vuelva famoso en las redes. No, sino de que la palabra de Dios fluya. Dios nos ha permitido, hermanos, este break en la iglesia. Yo estoy seguro de que lo ha permitido con el propósito de que su palabra llegue a los confines del mundo, a los confines de la tierra. Allá donde no pueden llegar los misioneros, allá donde no puede llegar el evangelista, allá donde usted y yo no podemos llegar, allá llegan estos mensajes. Pero si nosotros en la iglesia nos quedamos de brazos cruzados y ni siquiera hacemos nada por repetir estos mensajes y remandarlos, pero sí estamos muy felices mandando memes del presidente que salió y mandando chistes, la mayoría vulgares. Somos felices mandándolos, pero nos da pena mandar una predicación del pastor Diego. No, qué pena, ¿qué van a decir mis amigos? Que me volví fanática, que me volví fanático, que me volví religioso. No, ¿qué van a decir de mí? Van a empezar a decirme cosas. ¿Dónde están los Danieles y las Danieles? Que no le temen sino a Dios y al pecado. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que van a enfrentarse a este mundo? No con las armas carnales, sino con armas espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde está la iglesia victoriosa del Señor que va a llevar este mensaje al mundo para que el mundo cambie algún día? Allí es donde Dios quiere vernos. Por eso tú tienes que cambiar la idea que tienes del mundo y tienes que cambiar la visión que tienes del mundo. Y tercero, tú tienes que cambiar tu conducta ante el mundo. Y quizá esto es más importante que las otras dos cosas. Porque de nada nos sirve a nosotros cambiar la idea que tenemos del mundo y cambiar la visión que tenemos del mundo si nosotros no cambiamos nuestra actitud hacia el mundo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 12 dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Iglesia linda, hermanos preciosos y preciosas, hijos de Dios. Tú estás revelando a Cristo al mundo. Cuando tú dices que eres cristiano, estás revelando a Cristo. Lo que tú muestras es lo que la gente ve de Cristo. Pregúntate a ti mismo cuando te mires al espejo al llegar a casa: ¿mi vida refleja a Cristo realmente?
¿Soy un reflejo de Cristo? ¿Qué piensa la gente cuando te mira a ti? ¿Qué piensa tu familia cuando te mira a ti? ¿Tus compañeros de trabajo qué piensan? ¿Tus compañeros de escuela qué piensan? En una ocasión fui maestro en una universidad en Colombia, en la Facultad de Publicidad. Y siempre yo me presento como lo que soy, primeramente como un hijo de Dios. Y después di otras características de mi currículum. Así que todos mis alumnos, estudiantes de publicidad y periodismo, sabían quién era yo. Al final del semestre, se me acercó un grupo como de unas 4 jovencitas, muy bonitas ellas, y me dicen: profesor, nosotros sabemos que usted es pastor. ¿Podría por favor usted orar por nosotras para que nos vaya bien en este examen? Les digo yo: con todo gusto. ¿Y ustedes por qué me piden que ore por ustedes? ¿Conocen ustedes a Cristo? Oh, sí, yo voy a la iglesia A, yo voy a la iglesia B, yo voy a la iglesia C, yo voy a la iglesia X. Y aquí hay varios que van a las iglesias. Digo, pertenecen entonces al cuerpo secreto de la iglesia, porque jamás supe ni por un poquito que ellos eran cristianos. Hacían lo mismo que todos los demás dentro de la universidad. Fumaban cigarrillo, fumaban marihuana, tomaban licor, iban a fiestas, tenían sexo, tenían una vida desordenada, pero eran cristianos. Lo bueno era que iban al grupo de jóvenes y lo bueno era que iban a la iglesia. Y probablemente iban a la escuela dominical. Cool. El mundo está así, hermanos. Las iglesias están llenas de gente así. Pero si nosotros no cambiamos nuestra actitud ante el mundo, no vamos a cambiar jamás. Y esto quiero que usted lo reciba en su corazón. Me atañe a mí. Yo no puedo vivir como el mundo vive si quiero reflejar a Cristo. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Diga conmigo, no creyentes. La mayoría de nosotros, hermano, vivimos de pura fachada. Parecemos esos sepulcros blanqueados de lo que Cristo les dijo a los fariseos. Por fuera estamos blanquitos, pero por dentro está la podredumbre. Dentro de la iglesia todos somos santos. Nos salen alitas y una aureola encima de la cabeza. A veces la aureola es de las moscas porque no nos bañamos. Pero, hermanos, hermanas, la iglesia tiene que despertar en el nombre de Cristo Jesús. Si no despertamos, hermanos, como dice aquel refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme, se lo arrastra el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud ante el mundo. Mostrar al mundo quiénes somos, pero con amor, no con engreimiento. Óigalo bien, deben llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Una vida ejemplar, que la gente diga: wow, mire esta persona, por más que nos burlamos de ella, por más que le tiramos la puerta en la nariz, por más que le hacemos bullying, por más que le hacemos todo esto, sigue amándonos. Sigue amándonos. ¿Por qué será? A finales del siglo I, muy probablemente se escribió una carta que se llama la carta a Diogneto. Nadie sabe quién era el tal Diogneto, ni sabe quién fue el que la escribió, pero fue una carta que se volvió muy famosa entre los padres de la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Parece que Diogneto le pidió a alguien que le hiciera una investigación y le escribiera un reporte acerca de cómo es que eran los cristianos. Y en ese tiempo el hombre o la persona que escribió dijo: mire, los cristianos parecen de otro mundo. Viven como ciudadanos de la tierra, pero saben que son ciudadanos del cielo. Los insultan y ellos devuelven cariño. Los azotan
y ellos los azotan y los matan y ellos le dan la gloria a Dios. Parece que se gozaran porque los sacrifiquen, porque se los tiren a los leones. Los cristianos no tienen mucho, pero dan de todo lo que tienen. Los cristianos aman a todos los que los odian. Yo le invito a que usted busque en las redes sociales, allí busque en su Google, ponga mensaje a Diogneto, Diogneto, con G en la mitad, y usted lo va a ver. Léalo, es muy largo, pero hay varios extracticos que, hermano, son una bendición. Cuando yo leí eso por primera vez hace años atrás, yo dije, estos eran los cristianos que lograron evangelizar el mundo pasado. El mundo pasado, no, el mundo antiguo. Estos eran los cristianos que lograron hacer la diferencia, que hicieron un cambio en la sociedad de los primeros siglos de la era cristiana. Y no lo cambiaron con armas, ni con rejos, ni con palos. Lo cambiaron con la palabra de Dios y con su conducta intachable. ¿Cómo te estás comportando con tus vecinos? ¿Eres odioso, odiosa con tus vecinos? ¿Los odias y los rechazas porque hay pecado en sus vidas? ¿Cómo estás tratando a ese familiar que es pecador, que es borracho, que es adúltero? A esa persona que anda en una vida disipada. ¿Cómo la tratas? ¿La tratas con amor? ¿O tú eres de los que dices, yo no me junto con esa chusma? Hermano, Dios no hace basura, y téngalo por seguro que esas personitas no son basura para Dios. Dios las ama tanto como te ama a ti. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el papel de la iglesia. Pero amarlos no significa que nosotros nos volvamos como ellos. Háganse ellos como tú y no tú como ellos, dijo el apóstol Pablo. No nos vamos a confundir, amados, amadas. Nosotros podemos involucrarnos en las cosas de este mundo, pero sin cambiar nosotros, sino que a través de nuestras actitudes nosotros ayudemos al mundo a cambiar. Pero si tú eres tan hostil, si tú eres tan vulgar, si tu vida es tan contumaz como la de cualquier pecador, ¿qué diferencia vas a hacer en el mundo? Lucas capítulo 16, verso 15, dice, entonces Jesús les dijo, ustedes tratan de parecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. ¿Quién eres delante de Dios? No delante de los hombres. Aquí tengo un extracto de la carta de Diogneto cortito, voy a leerlo rápidamente. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Es decir, no abortan. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Es decir, no hay adulterio. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. ¿Hay algo de eso en ti? ¿O tú eres de los que dice, el que me la hace me la paga? O golpe con golpe yo pago. ¿Todavía tienes odio en tu corazón por esa persona que te lastimó?
¿Todavía sientes amargura y resentimiento por aquellas cosas que perdiste? Juan 4, 4 al 6, en la versión de Message dice: estás engañando a Dios. Si todo lo que quieres es tu propio cambio, coqueteando con el mundo cada vez que tienes oportunidad, terminarás siendo enemigo de Dios y su camino, de Dios y su camino. ¿Y crees que a Dios no le importa? El proverbio dice que es un amante ferozmente celoso. Yo quiero que ustedes se lleven ese mensaje, este último pasaje especialmente en su mente. Y te hagas una pregunta: ¿estás engañando a Dios? No me respondas a mí, respóndete a ti misma, a ti mismo. ¿Estás engañando a Dios? Si todo lo que quieres es tu propio camino y coqueteas con el mundo cada vez que tienes oportunidad, terminarás siendo un enemigo de Dios. Inclinen su rostro, lloramos. Si quisieras hacerlo de rodillas, te agradecería. Bueno, lo que Dios ponga en tu corazón, no te agradecería. Te invitaría, porque yo quiero invitarte a que hoy le pidamos a Dios que nos ayude a ser agentes de cambio. Amados, la iglesia necesita una transformación real. No una transformación de fachada, sino una transformación de adentro hacia afuera. Cuando digo la iglesia me refiero a ti y a mí. Quizá las acciones que estamos nosotros siguiendo, lo que hemos hecho en el pasado, no solamente no ha agradado a Dios por lo malo que hemos hecho, pero muy probablemente ha hecho que la fe de muchos se pierda. Y no hemos ayudado a que muchos lleguen a los pies de Cristo. Hagamos lo que el Espíritu Santo nos diga que hagamos, pero hagámoslos convencidos de que es Dios el que nos invita a hacerlo. Oremos. Eterno Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para darte la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Señor, quisiéramos cambiar muchas cosas alrededor de nosotros. Quisiéramos que este mundo fuera diferente, fuera cambiado, fuera transformado. Pero no podemos por nuestras propias fuerzas. Hoy reconocemos, Señor, que hay muchas cosas en nosotros mismos que necesitamos cambiar antes de querer cambiar a los demás. Por favor, ayúdanos a cambiar de adentro hacia afuera. Ayúdanos, Señor, a mirar el mundo en el que vivimos tal cual como tú lo miras. Que llamemos pecado a lo que tú llamas pecado, pero que tengamos misericordia, compasión y amor por aquellos que pecan. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra visión del mundo. Que veamos un mundo transformado, que veamos nuestras familias transformadas, que veamos a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros parientes transformados porque han reconocido tu poder, porque han entregado su vida a ti y porque han corregido su camino. Que veamos a nuestras comunidades cambiar, que veamos, Señor, cambiar a nuestra nación. Pero ayúdanos también, Señor, a que cambiemos nuestra actitud frente al mundo. Que no seamos hostiles, que no seamos, Señor, engañados por el mundo, sino que nosotros podamos, Señor, conforme a lo que nos invita tu palabra y a lo que nos indique tu Espíritu Santo, que podamos cambiar para que, ayudados por ti, sembremos, Señor, semilla de esperanza en el corazón de alguna persona, a fin de que estas personas también te conozcan a ti y sus vidas sean transformadas. Gracias, Dios, por el mensaje de esta tarde. Y gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que lo están escuchando.
Oro, Padre, que derrames tu gracia y tu bendición sobre ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, mis amados, gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 12:30, pero no olviden sintonizar nuestro programa el martes a las 7 de la noche y el viernes también a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan una feliz